la República de Tabasco. ¿Sabías que en 3 ocasiones existió la República de Tabasco? Esto ocurrió entre los años de 1841 a 1846. ¿Quieres saber esta historia? Quédate conmigo. México, cuando se independizó de España, lo hizo como un imperio con Agustín de Iturbide. Pero 2 años después, el 4 de octubre de 1824, se terminó ese imperio mexicano, ese primer imperio, y se creó, en la historia de México, la primera República Mexicana, con el nombre de Estados Unidos Mexicanos. Así que los Estados Unidos Mexicanos surgen desde 1824. Esta República Mexicana, esta primera república, fue recibida muy bien. Había paz social, había progreso, y al paso de los años generó abundante prosperidad. Pero esa riqueza nacional se detuvo de manera abrupta cuando fue electo Antonio López de Santa Anna como presidente de México. Pero aquí te diré que, como un antecedente, los que ayudaron a que Guadalupe Victoria fuera nombrado el primer presidente de México, los que estaban dentro del equipo que consiguió ese triunfo, uno de ellos fue Antonio López de Santa Anna. Lo que ellos querían, estaban en contra del emperador Agustín de Iturbide, y ese fue su bandera para poder derrocarlo, lo cual sí obtuvieron. Una vez que obtienen ese triunfo, es nombrado Guadalupe Victoria como el primer presidente de México. Posteriormente, en el mandato sucesivo, se eligió, porque ya le tocaba a él, porque fueron los que derrocaron a Agustín de Iturbide, fue electo Antonio López de Santa Anna como presidente de México, lo cual fue por 11 veces. Esta fue la primera de las 11. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, en los hechos esto ocurrió porque los norteamericanos ya habían expresado su interés de apropiarse de territorios de México. La única manera en la que Estados Unidos podía extenderse de costa a costa y expandir su territorio, lógicamente era a costa de México, porque México era el propietario legítimo de esos propietarios. Cuando México logra su independencia, reclamó todas las posesiones de Nueva España. No podemos separar a México de la Nueva España, porque quien se independizó de España fue Nueva España, y para hacer más patente esa independencia, se le cambió el nombre a México, pero también lo podía haber hecho como Nueva España, sin cambiarle el nombre, y entonces ya no habría discusión de parte de nadie de que la Nueva España independiente no tuviera derecho a la mitad de la isla de Taiwán, a las Filipinas y a tantas otras posesiones que legítimamente formaban parte de la Nueva España. Recordemos que desde que Estados Unidos consumó su independencia de Inglaterra, el 4 de julio de 1776, de esa nueva nación, ojo, del surgimiento de Estados Unidos, 4 de julio de 1766, de 1776, fijó sus fronteras hasta la Luisiana española. Cuadruplicó así su territorio en un instante, y desde ese momento ya la nueva nación quería su frontera hasta el Pacífico y el río Bravo. Para lograrlo decidió intervenir en la política de la recién creada República Mexicana, y apoyaron al recién electo presidente Antonio López de Santa Anna. Para tal fin, de esta manera, juntos, unidos, habían pactado, se dice, norteamericanos y Santa Anna, diseñaron un plan para desestabilizar a la República Mexicana. Y la manera de terminar con la paz social fue fabricar una guerra civil en México. ¿Cómo podían terminar con esa prosperidad mexicana? ¿Cómo podían generar esa guerra civil? Ellos diseñaron un plan, y para lograrlo
contra todo pronóstico, cuando, reitero, había paz social y prosperidad, Antonio López de Santa Anna decidió terminar con la Primera República Mexicana y crea la Nación Centralista Mexicana. Por eso cuando algunos dicen que él hasta empeñó sus tierras para defender a México y que... No. Él era muy hábil para justificar sus acciones. Siempre culpaba a otros, utilizaba prestanombres, testaferros, terceras personas. Él nunca quedaba como malo. Pero si analizamos la totalidad de la historia, desde que él fue uno de los activistas que depusieron al primer emperador mexicano, hasta cuando él es nombrado presidente de México, y él fue el que decidió, él sabía que su pretendida nación centralista iba a desestabilizar a México. Y el único beneficiario directo de esa desestabilización social era Estados Unidos de Norteamérica, que ya desde años atrás, desde 1776, eran una nación que quería expandirse. Aquí ya estamos hablando hasta 1835. Así que Estados Unidos ya tenían muchos años de haber surgido como nación. Tenían 35 años, de 1800 a 1835 son 35 años. Y de 1776 a 1800 son 24 años. O sea que tenían 35 más 24, 59 años de existencia. O sea, no era una nación joven. México sí. México recientemente se había independizado en 1824. Tenía escasos 11 años de ser República Mexicana y 13 años, si sumamos los dos del primer imperio, en que gozaban de una independencia que no era reconocida por España en esos tiempos. España reconoció la independencia de México hasta 1836. La de Estados Unidos sí fue reconocida por Inglaterra de manera inmediata. Incluso le dieron concesiones sobre el río Mississippi como un obsequio y como una forma de ponerlos en contra de España primero y después de México. Así las cosas, los Estados Unidos mexicanos de facto llegaron a su fin por mano directa de Antonio López de Santa Anna el 23 de octubre de 1835. Y ese día se terminó la Primera República Mexicana. ¿Quién la terminó? Antonio López de Santa Anna. Esto ocurre porque ese día entraron en vigor las medidas dictadas por Santa Anna para la implementación de la nación centralista. Te aclaro que para limpiar su imagen y para no aparecer como quien inició la guerra civil en México, Santa Anna consiguió que su hombre de confianza, José Justo Corro, ejerciera como presidente interino de México, y fuera este señor, José Justo Corro, quien promulgara la nueva constitución centralista. Así, este testaferro, este prestanombre, José Justo Corro, en aquel tiempo en un inicio corrió con la culpa. Pero si analizamos la historia desde hoy en día y vemos los hechos a lo largo de toda la trayectoria de Santa Anna, nos queda claro que él fue el que terminó con la Primera República Mexicana. Y eso no es algo como para decir que fue un pequeño error o una broma. Fue algo que impactó decisivamente y terminó con la paz social en México en 1835. También, un año después, el 30 de diciembre de 1836, inició la Guerra Civil en México. Es decir, México se dividió en dos bandos: los centralistas que apoyaban a Santa Anna y los federalistas, que a su vez esos federalistas se dividían en dos: los que apoyaban a los Estados Unidos de Norteamérica y los que no están de acuerdo con la nación centralista. O sea, no apoyaban a Estados Unidos, pero estaban en desacuerdo con la nación centralista que había propuesto Santa Anna. Así, hay dos fechas que coinciden y encajan como un anillo al dedo. Dos fechas que no son casualidad ni coincidencia. Uno es el inicio de la separación de Texas del territorio mexicano, que fue el 2 de octubre, y la otra es la terminación de la República Mexicana por parte de Santa Anna, que fue el 23 de octubre. Ojo, Texas se separa el 2 de octubre,
Santa Anna proclama la nación centralista el 23 de octubre, el mismo mes, el mismo año, octubre de 1835. Eso no es coincidencia y no es casualidad. Así las cosas, la República de Tabasco surge cuando los poderes legalmente constituidos y elegidos de ese estado, de Tabasco, su Congreso y su gobernador, que habían sido electos por voto directo, con el apoyo de los militares residentes en Tabasco y con la población de Tabasco, se negaron a entregar el control y el gobierno del estado a la Ciudad de México. Es decir, con el pretexto que no apoyaban la nación centralista de Santa Anna, todo el estado, Congreso, gobernador y población se sublevaron en contra de la nación centralista. Y fue cuando surgió el movimiento de la República de Tabasco. Te comentaré las diferencias que existen entre centralistas y federalistas, como una forma de aclarar esta situación. Hasta ese momento, la forma de gobierno de México era una república federal, pero al llegar Anastasio Bustamante y su vicepresidente, Santa Anna, al poder, se adoptó el centralismo. El centralismo consistía en que un gobierno central, desde la Ciudad de México, tomaría todas las decisiones de interés para todos los estados y solamente dejaría algunos asuntos para ser decididos en cada región, cuando cabe señalar que cada uno de los estados tenía un congreso que era electo por voto popular y tenía un gobernador que era electo por voto popular. Esta promulgación eliminaba el poder de ese congreso y de esos gobernadores. Así, ya se había decidido, recordemos que Nueva España, en época colonial, era centralista. Todo el poder recaía en el virrey, pero eso era otra forma de administración. Ya habíamos pasado por el primer imperio mexicano, ya habíamos pasado por la primera república mexicana y se estaba implementando en este momento la nación centralista. Nuevamente, el vicepresidente Santa Anna quería concentrar todo el poder en la Ciudad de México para posteriormente, cuando fue nombrado, cuando ejerció su primer presidencia, concentrar el poder en su persona y hacerse llamar Su Alteza Serenísima. Ahora bien, ¿qué pasó en Tabasco? En Tabasco el gobernador y el Congreso local apoyaban el federalismo, apoyaban la república, no la nación centralista, el cual permite que cada estado, el federalismo, permite que cada estado conserve cierta autonomía. Te diré que el federalismo es una libre asociación de varios estados, que en teoría cada uno de esos estados que forman parte de la república puede y pudiera, si así lo decide su Congreso local y su gobernador, solicitar su independencia de la federación. Y de esta manera fue como surgió la primera República de Tabasco, cuando su Congreso local, su gobernador, apoyado por la mayoría de la población, solicitaron, conforme a la Constitución, conforme a las leyes vigentes, solicitaron su independencia de la federación. Aquí debemos señalar por qué no se aceptó la independencia si el pacto federal permitía eso, antes y hoy en día. En teoría, incluso hoy, si el Congreso y el gobernador quieren separar su estado, la federación no tendría por qué oponerse, porque así lo marca el pacto federal. Sin embargo, sabemos que eso sería prácticamente imposible y ocurriría una intervención armada como ocurrió en aquel tiempo con la República Independiente de Tabasco. Así, siguiendo esos principios federalistas, el 13 de febrero de 1841, el Congreso del Estado de Tabasco decretó la separación de su estado y proclamó la creación de la República de Tabasco, nombrando al gobernador José Víctor Jiménez Falcón como su primer presidente. Recordemos que eso era permitido por el Pacto Federal, ellos lo hicieron legalmente y la federación no tenía que haberse opuesto. Y este primer gobernador, José Víctor Jiménez Falcón, nombró a un gabinete de gobierno. También
Recordemos que hay dos fechas que coinciden y encajan como un anillo al dedo, que ocurrieron todas en octubre de 1835. Una fue la separación de Texas el 2 de octubre y otra fue la terminación de la República Mexicana por Santa Anna el 23 de octubre. Ambos sucesos, que no son coincidencia, ocurrieron en octubre de 1835. Te aclaro que la supuesta independencia de Texas ocurre el 21 de abril de 1836. ¿Y cómo es posible? Es como una reflexión que para el 7 de septiembre de 1840, solo 4 años después de la supuesta independencia de Texas, en solo 4 años, Texas logró reunir una flota de 100 barcos de guerra. O sea, ¿cómo es posible? Aquí hay una mano negra. Desde antes ya había un marcado, decidido, espías y todo lo que puedas imaginar sobre Texas. Porque no es posible que 4 años después de su independencia, que fue el 21 de abril de 1836, ya tenían una flota de 100 barcos de guerra. Y fue Texas quien mandó 12 barcos de guerra a Tabasco, al mando del almirante I.W. Moore, que no era más que un simple capitán que en la historia, porque la historia la hacen los vencedores, se elevó su rango a almirante. Cuando Texas surgió y supuestamente se independizó como una pequeña oficina de gobierno, un pequeño capitán como este E.W. Moore, que ahora ya dicen que es almirante, que fue almirante, quien fue, eso sí, decisivo para que ganaran los que proclamaban la República de Tabasco. Aquí analicemos los hechos. A Estados Unidos le convenía dividir a México, así que apoyó la República de Tabasco, la República de Yucatán, la República de Sonora, la República del Río Grande, la República de California. Hubo varios movimientos que estaban auspiciados, apoyados desde los Estados Unidos para dividir completamente a México. Aquí estamos hablando antes de la invasión norteamericana de 1846 al 48. Aquí estamos apenas en 1840. Y cuando se inicia la proclamación de la Primera República de Tabasco fue en 1835. Hubo otras 2 proclamaciones hasta 1841. Entonces el marcado interés de Estados Unidos fue a tal grado que enviaron 100 barcos de guerra, que de contar con barcos de guerra mandaron a su almirante E.W. Moore, quien llegó y ayudó a la proclamación de la República de Tabasco. Resulta increíble, pero así son las cosas. Estados Unidos apoyó la independencia de la República de Tabasco en 1840, preparando la invasión a México, que termina con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, después de 6 meses de invasión e intervención en México, que es cuando perdemos más de la mitad de nuestro territorio. Y cuando los colonos estaban entretenidos, cuando todo Estados Unidos estaba entretenido con la fiebre del oro en California, inventan el supuesto de la venta de la mesilla, que es una cosa absurda porque en Estados Unidos ya para 1855 a nadie le interesaba ya México. Ellos estaban muy entretenidos con el oro de California, con los miles de cabezas de ganado que había en todos los territorios que le arrebataron a México. Había millones de cabezas de ganado, que fueron los que provocan la riqueza en Estados Unidos. Las enormes cantidades de cabezas de ganado y la fiebre del oro. Entonces a nadie le interesaba ya ir más al sur. Entonces resulta absurdo el pretexto que se trata de justificar para decir que Santa Anna no era traidor y que por eso vendió la mesilla. Esa está únicamente como reflexión. Lo cierto es que las 3 proclamaciones de la República de Tabasco fueron apoyadas decisivamente por Estados Unidos. Lo más impactante fue que llegó la Armada Naval de Texas a apoyarla. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal,
agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.